Vamos a calcular una perspectiva curvilínea. Tenemos, por ejemplo, aquí el plano de cuadro, que es una circunferencia donde colocamos una semiesfera. Entonces dibujamos la semiesfera, tenemos el punto de vista, tenemos la sección horizontal de esa semiesfera que viene por aquí, tenemos la fuga de las verticales, ponemos F, vamos a poner F1, tenemos la fuga de las ortogonales al cuadro, F2, y tenemos la fuga de las líneas que son paralelas al plano del cuadro, F3. Bueno, entonces si por ejemplo tenemos una calle donde hay una acera y a partir de aquí hay edificios, vamos a poner un edificio solo para que quede claro. Entonces tenemos aquí esta dirección que tiene la fuga hacia F3, esta hacia F2, esta hacia F3 y luego F1 correspondiente a las verticales, F1. Por último, como esto está en el mismo plano, para el plano del cuadro, corta aquí y aquí, la representación de una ortogonal al cuadro, pues será unir este punto con este, y la sección será una circunferencia que va hacia esta fuga. Entonces la línea, por ejemplo el punto este, hacemos el plano que pasa por esa recta, es un plano vertical que pasa por F1 y por V, entonces esto corta a este meridiano, ¿no? Y de este meridiano tendremos este punto que proyectaremos en el alzado. El alzado va a ser la proyección de esta circunferencia ortogonal. Bueno, según eso entonces dibujamos la línea de tierra, dibujamos la circunferencia esta que llamaremos beta, la colocamos aquí, una circunferencia tangente a la línea de tierra, como vemos aquí, que es esta. Tenemos ya la circunferencia y ahora dibujamos esto en planta, visto desde arriba. Tenemos, por ejemplo, vamos a pegarlo aquí para aprovechar el espacio, una semicircunferencia, punto de vista F3, F2 y F1, coincidente con punto de vista. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, tenemos, por ejemplo, una acera que viene por aquí. Sale exactamente de este punto y este. Va a la fuga esta, como vemos, hacia F2, son paralelas hacia F2. Sale de aquí y la acera, por tanto, son dos líneas rectas. Tenemos la acera, ahora tenemos, por ejemplo, un edificio que llega hasta aquí. Alineamos con V, corta aquí. Entonces el meridiano, como vimos aquí, es este punto T. Proyectamos este punto T y su perspectiva será esta línea. Bueno, eso quiere decir que el edificio llega hasta aquí. Si hacemos lo mismo con una línea más alejada, tendremos, por ejemplo, otro edificio, es otro trozo de elipse aquí, que es esta sección proyectada en un alzado, ¿no? Con lo cual todas las casas fugarán todas hacia allá. Tenemos la primera, dos curvas elípticas, por ejemplo, tenemos la siguiente, otra curva elíptica, y ahora las ortogonales, estas fugan hacia F3. Y F3 es este punto. Eso quiere decir que es una elipse que pasa por ese punto y por este. Por tanto, el edificio viene por aquí. Si, por ejemplo, aquí tenemos otro edificio, aquí no olvidemos que las elipses son meridianos, por tanto, el edificio trasero y aquello que fuga hacia aquel punto, otra elipse, ahí tenemos otro edificio, ¿no? Y esto también otra elipse. Bueno, ahí tenemos ya tres edificios. Esto fuga hacia F3. Y lo mismo aquí. Bueno, si hacemos ahora, por ejemplo, las líneas que vienen, esto caerá aquí hasta la acera. Las que vienen de este lado, exactamente igual. La acera está aquí. Entonces sale de este punto, fuga hacia allá, hacia este punto y al de atrás. Y los edificios exactamente igual, tienen la fuga aquí, es una elipse, todos van las líneas rectas hacia esta fuga, hacia aquí. O sea, todas las líneas ortogonales al cuadro fuga van todas hacia aquí. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya
más edificios, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, esto fugaría por aquí detrás hacia esta fuga F4, si la marcamos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un edificio, aquí por ejemplo otro, y aquí hacia F4. Si por ejemplo aquí ponemos una carretera, la carretera debe ser una curva elíptica que va hacia ese punto. Bueno, tenemos ya la perspectiva y ahora todas estas profundidades podríamos tomar las referencias de los puntos a la altura que tengamos. Si esto tiene esta altura, uniendo este punto, el punto de vista con este, podemos calcular aquí. Lo podemos incluso proyectar aquí y colocar aquí el paralelo a la altura a la que está la proyección. Entonces este punto lo proyectaremos. Será un paralelo que viene por aquí, entonces habrá que proyectar este punto. Pero bueno, para no hacer nuevas proyecciones vamos a quedarnos simplemente con esto, con las aceras, que en este caso pues son líneas rectas, ¿no? Hay perspectivas donde estas también se curvan, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en principio con esto. Y a partir de aquí pues hacer las divisiones para las ventanas, sabiendo que van todas a fugar allá, etcétera, ¿no? Lo mismo hacia arriba y con esto igual. Y lo mismo por allí detrás fugando hacia allá y aquí igual, ¿no? Ventanas para un lado para que quede más claro por dónde quedarían los detalles de las casas, ¿no? Y aquí decíamos que íbamos a meter una carretera por aquí fugando hacia allá, sabiendo que este es el horizonte, que paradójicamente es recto, cuando en una perspectiva lineal pues realmente sería curvo, pero bueno, pero en esta que es curva sin embargo aparece recto. Esto fuga hacia allá, siguiendo una elipse siempre, son elipses todas, quitando las que son ortogonales al cuadro, que tienen la fuga aquí, por tanto el plano que pasa por F3 y por V está el que corta aquí. Y la proyección de esta línea ortogonal sobre un plano también paralelo a este siempre da una línea recta, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí la perspectiva curvilínea.